Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en la corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento afectando toda la región. Hoy en día me llamo Matt Ellis, yo soy socio de Miller Chevalier. Estoy aquí con mi colega muy especial, Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda? Hola Matt, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gusto saludar a todos nuestros audientes hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, Matt, que nos va a hablar un poco sobre Colombia, enfocado un poco en la encuesta de anticorrupción. Participó con nosotros muy profundamente en desarrollar la encuesta, en analizar los resultados, así es que Matt, quizás nos los puede presentar. Perfecto, Ricardo Forero, un buen amigo de la firma, mi buen amigo desde mucho tiempo. Ahora tenemos la oportunidad de presentar, de showcase Colombia, los riesgos de Colombia, las prácticas de cumplimiento que aconsejamos para Colombia con Ricardo. Ricardo es una persona, un abogado con mucha experiencia en el país, trabajaba en Ecopetrol in-house, trabajaba en Kroll y también ahora está liderando la práctica, la división de investigaciones y cumplimiento en uno de los estudios más importantes históricamente en Colombia, Brigad y Urrutia. Ricardo, muchas gracias por hablar con nosotros hoy. Hola Matt, hola Alejandra, no, un placer, nada, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, pues Matt, mi gran amigo, y aquí para hablar muy contento de lo que nos gusta, ¿no? Del compliance y ver cómo funciona el tema y cómo previene la corrupción y el lavado de activos aquí en América Latina. Así es, Perfecto. Ricardo. Y para enfocarnos un poco, hablando de la encuesta, ¿verdad? Que ya tenemos muchos años de estar revisando el desarrollo de la ola de anticorrupción y cumplimiento en Latinoamérica, pero siempre traen sus sorpresas, ¿verdad? Si es que quizás nos puedes hablar un poco de cuáles fueron tus impresiones sobre los resultados que vimos en esta última encuesta de 2020, impresiones de los resultados en general y también en Colombia en particular. Vale, vale, muchas gracias Alejandra. Mira, la primera, o sea, estas encuestas realmente uno las lee y las relee y las recontralee, por lo menos yo las leo en varias circunstancias y con diferentes ojos. Y lo primero fue una sorpresa cuando uno empieza a ver que la percepción de la corrupción en América Latina en general aumentó. Y la sorpresa se debe obviamente a que uno dice, ¿cómo es posible que la gente sienta que hay mucho más corrupción, sobre todo en este momento en que han salido y salido normas y cada día se le hace más publicidad al tema del compliance y la anticorrupción? Eso me generó una gran sorpresa en principio. Pero poco a poco, como cuando voy decantando esa gran sorpresa que me lleva al principio, digo, bueno, seguramente puede ser que esta cantidad de normas que empiezan a salir hacen que la gente, sobre todo, empiece a culturizarse en lo que es la corrupción y empiecen a entender que muchas prácticas que para nosotros los latinoamericanos eran totalmente normales, no son normales y son corrupción. Y eso es lo que uno empieza a ver. Miren, aquí en Colombia, cuando uno habla con gente mayor que yo, la generación de nuestros papás, había el tema de los pagos de facilitación era pan de cada día, el tema de pagar comisiones en los contratos con el Estado era normal, era la forma de hacer negocios y de ganar. No estoy diciendo que todavía no sea tan así, pero sí por lo menos ahora se sabe que eso no se debería hacer. Entonces por eso yo digo, claro, si la gente está entendiendo que hay muchas cosas que normalmente uno hace, pero que eso significa corrupción, pues están percibiendo que la corrupción está mucho más cerca en el día a día, en todo lo que hacemos. Entonces esa fue como mi primera gran sorpresa que me llevé cuando empecé a ver la encuesta. Otra sorpresa que me llevó la encuesta al principio y que todavía no logro entender es que se percibe obviamente Estados Unidos como un país, el país que va a llevar la posta en cuanto a normas anticorrupción, y es normal, la mayoría de los países de Latinoamérica miramos hacia el norte, eh, pero me sorprendió que Chile fuera como el segundo país en llevar ese liderazgo de normativas, porque Chile además es un país, eh, no es tan grande a nivel poblacional, es grande a nivel obviamente economía en Latinoamérica, no es tan grande a nivel poblacional, y uno pensaría que es un país que no requiere tanto esfuerzo anticorrupción porque es un país que se percibe como un país limpio, un país honesto en sus negocios. Y en la percepción es así, en la percepción de la gente como un país honesto. Entonces, esa es otra sorpresa que todavía no me logro explicar,
porque si a mí ustedes me preguntan cuáles son los países que más tienen que pujar porque la normativa de corrupción se adapte, Brasil, que creo que el tercer país o el segundo país en esta encuesta, claro que es Brasil, pero por ejemplo Colombia y Argentina, que son países que tienen economías que se mueven, economías importantes en la región, eh, pero extremadamente corruptos. Son dos países, Colombia y Argentina, que obviamente tenemos una corrupción. Eso es otra sorpresa que me llevé con esta encuesta. En cuanto a Colombia, eh, a ver, sorpresas como tal no me llevo, de pronto sí un poco con el tema de la policía. La policía es una de esas instituciones que tienen muy buen reconocimiento en nuestro país, la fuerza pública, y cuando uno habla de la fuerza pública están las fuerzas militares y la Policía Nacional. Entonces son las entidades que mejor reconocimiento tienen, o sea, está creo que la Iglesia Católica y la policía y la fuerza pública, y si no es al revés, pero me sorprende que a pesar de eso, la corrupción en la policía sea una percepción alta, de que hay mucha corrupción en la policía. Yo no digo si es verdad o mentira que haya corrupción, sino que me sorprendió esa percepción. Eh, y pensé que iba a salir más alta la fiscalía, por ejemplo, que el Poder Legislativo en esta ocasión, por todo lo que pasó en el año, sobre todo en 2019-2020 con esta fiscalía, cuando a Colombia llega todos los coletazos del caso de Brecht. Ustedes saben que el fiscal del entonces, el doctor Néstor Humberto Martínez, pues tenía sus seguidores y sus contradictores mucho tiempo resaltaban el tema de, ojo, que usted tiene que ir por lo menos usted tiene un conflicto de interés, usted ahí no se puede meter, y eso empezó a generar un ambiente de que la fiscalía es una entidad corrupta. Entonces me sorprendió verla que no fuera como un pico altísimo, sino que se ve más bien en esas gráficas, a veces es como el pico que va hacia abajo, ¿no? La fiscalía. Básicamente eso veo, no sé si ustedes quieran profundizar en algo. Seguro, Ricardo, y son puntos muy importantes. Y mira, ahora para nosotros es una oportunidad entender mejor las cifras relacionadas a Colombia y quizás nos puedes ayudar en entender lo que nos dicen los números. Y para dar nuestra audiencia otra vez un resumen, es la encuesta sobre corrupción en América Latina del año pasado y nosotros en Miller asociamos con Brigard y con otras firmas por toda la región para buscar percepciones, ¿no? Actitudes relacionadas a corrupción, los riesgos, las prácticas de cumplimiento. Una cifra muy importante que detectamos nosotros, Ricardo, relaciona a una visión por parte de los colombianos respecto a la incapacidad del gobierno colombiano para abordar a la corrupción. Y mira, en 2016, cuando hablamos con los encuestados, los encuestados de Colombia nos contó que 63% de ellos tenían un conocimiento de un infractor siendo procesado judicialmente por corrupción. Así que había en esa época, en 2016, una idea, una percepción de capacidad del gobierno en abordar a la corrupción. Ahora, en 2020, bajó a 27%. Solo 27% de los encuestados de Colombia nos contaron que tenían conocimiento de procesos judiciales respecto a corrupción en su país. ¿Por qué? ¿Por qué la disminución tan grande desde 2016 hasta ahora? Mira, yo creo que el 2016 tuvo un caso que es lo que le quedaba en la cabeza a todo el mundo sobre, acá hay una investigación contra la corrupción y aquí vamos a luchar con la corrupción de pronto y el caso público Reficar. Ese caso en ese año estaba en boga de todo el mundo, el escándalo de corrupción más grande del mundo, sale el Contralor de la República de la época a decir que mejor dicho, 8.000 millones de dólares se han perdido en el caso Reficar, etcétera, etcétera. Ese caso, si bien empezó como una gran chispa, una gran llamarada, una gran luz, poco a poco se ha ido reduciendo la luz de ese caso, y no solo se ha ido reduciendo la luz de ese caso, sino que no ha pasado nada. El caso Reficar, el caso más importante de corrupción del país,
Prácticamente no ha pasado nada. La Procuraduría, por ejemplo, ya hace poco disciplinariamente absolvió a todos, la Procuraduría General de la República, que no es la Fiscalía es el órgano penal. La Contraloría sí está cobrando algunos dineros, eh, pero es un caso que se apagó. Entonces yo creo que en el imaginario colectivo, primero que todo, se perdió ese caso grande que todo el mundo conocía en el 2016 y realmente en los años siguientes, y si empezamos a hablar de 2020, la publicidad de los casos no es enorme. Tú no ves en la prensa el gran escándalo hoy de corrupción que se está investigando, a pesar de que hay muchos. Pero yo creo que el público general colombiano se enfocaba en otras cosas. Fíjate tú que estuvimos en un año electoral entre el 2016 y el 2020, tuvimos el año electoral, tuvimos el proceso de paz, es decir, pues la ejecución del proceso de paz, como tal, el desarrollo de ese proceso de paz, tuvimos unos referendos. Entonces yo creo que la gente tenía como su cabeza en un tema mucho más de política como tal, de la arena política, que de los casos de corrupción como tal. Y no había un gran escándalo como para que la prensa tuviera todos los días una primera plana, como sí pasó en esa época del caso Reficar. Yo creo que va por ahí la cosa. Súper interesante esa perspectiva, Ricardo. Y lo vemos muy lógico, creo yo, lo que nos dices. Nos habías mencionado también, cuando estábamos hablando en general, los resultados de la encuesta, nosotros en la encuesta hacemos algo que yo creo que aporta mucho valor, espero, para nuestra audiencia, ¿verdad? Y que lo pueden usar como una herramienta. Y eso es evaluar no solo el nivel de riesgo que existe de corrupción en el país en general, sino examinamos diferentes sectores del gobierno, como mencionaste, la policía, la fiscalía. Y para nuestras audiencia, eso es algo que pueden utilizar cuando examinan el riesgo que se le presenta a su empresa. Si tienen contactos con los diferentes sectores que evaluamos en la encuesta, puede prestarles, ¿verdad?, un punto de dato importante para informar el riesgo que pueden enfrentar sus colaboradores. Tres sectores que resaltan en la encuesta en Colombia es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y también la aduana. ¿Nos puedes hacer comentarios sobre el por qué o si crees que eso es un reflejo adecuado del riesgo de corrupción que existe en esos sectores? Mira, a mí lo que acabas de decir, Alejandra, de la utilidad enorme que tiene esta encuesta para cualquier inversionista, es toda. Porque si tú me dices a mí, un inversionista viene a Colombia a invertir y tiene que traer productos del extranjero, tiene que hacer un montón de inversiones de construcciones, obras, etcétera, lo que tenga que hacer un inversionista extranjero, creo que esos puntos que toca esta encuesta son totalmente nuestro mapa de ruta. Y empiezo por la aduana. No es un secreto que Colombia es un país históricamente narcotraficante. Eso no estoy sacando pecho, sino que es una tristeza para nuestro país. Eh, ¿Y qué pasa con ese dinero en el narcotráfico? Pues es clarísimo, hay que ingresar el dinero a la economía. ¿Y cómo ingresa el dinero a la economía? Normalmente es con contrabando. El contrabando es una de esas patologías enormes que tiene este país en virtud de la cantidad de dinero que hay del tráfico de drogas y de ese tipo de conductas. Entonces, obviamente, para que el contrabando sea una herramienta de fácil acceso para esos grupos y organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, pues necesitan tener corrompida o corruptos a todos los funcionarios de la aduana. Y eso es verdad, o sea, aquí el tema aduanero es un tema bastante complejo y cuando viene un inversionista tiene que pensar en que eso se le puede volver hasta una competencia complicada. Uno ve, por ejemplo, gente que quiere hacer negocios de manera honesta, pero que mientras esta persona con un valor de $100 trae un contenedor, el otro mete por $100 cuatro contenedores que reparten el mercado. Entonces creo que esa lectura del punto de la aduana es clarísima. El Poder Judicial, que es el otro que resaltas ahí, obviamente el Poder Judicial, Colombia adolece de la sensación de impunidad, ¿no? Y yo creo que sí es lo que pasa en Colombia. Uno como abogado litigante, yo que litigo en el área penal, por ejemplo, que uno a veces pone unas denuncias, uno interpone una denuncia penal a la fiscalía y al final no pasa nada. Entonces mezclando, te contaba, el tema del Poder Judicial, pues en Colombia esa sensación de impunidad que tenemos los ciudadanos no es mentira.
Entonces, fíjate que todo esto va ligado. Suponte tú eres un importador de un producto, tú actúas bajo la ley, pero resulta que descubres que hay una persona que contrabandea un producto del cual tú eres el único distribuidor en Colombia. Tú vas y te pones una denuncia en la fiscalía, después no va a pasar nada. Entonces, el Poder Judicial es el que sigue en esta gran cadena de tanto dinero en el narcotráfico, el daño que le va a causar a un país. Y el Poder Ejecutivo, pues obviamente, esa percepción es de tiempo atrás. El Poder Ejecutivo en Colombia, pues obviamente uno sabe que hay muchos hilos que se mueven detrás de gobernar un país y esos hilos pues afectan todo. Entonces, desde la rama, desde el tema judicial hasta cualquier otro tema que tú veas en el país, hasta la misma fuerza pública. Pero en Colombia, obviamente, el Poder Ejecutivo fue de esos que también se vio salpicado por el caso de Brecht. Tenemos un viceministro hoy en día preso, teníamos el tema de que el fiscal era un fiscal además muy amigo del presidente de la República anterior, que después viene este presidente de la República que tiene todo, pues obviamente las conexiones con Álvaro Uribe, entonces todo eso la gente lo percibe como un tema corrupto, como que el poder ejecutivo siempre está en manos de los mismos, el amigo del fiscal, los jueces a la carta, todo eso es lo que se percibe aquí en Colombia y ese es un mapa de ruta, el mapa de ruta que ustedes han planteado, pues que hemos planteado con la encuesta y que la encuesta publicada, es lo que debería haber de verdad. Yo digo, cualquier inversionista tiene que dirigirse a este tipo de gráficas, a este tipo de documentos. Interesante, interesante. Hablamos un poquito ahora, Ricardo, sobre prácticas de cumplimiento anticorrupción por parte de compañías en Colombia. Una cifra muy importante de la encuesta es el aumento de compañías haciendo debida diligencia, realizando debida diligencia con sus terceros. Aumentó desde 79% hasta 90%. 90% de compañías en Colombia están realizando debida diligencia con terceros intermediarios, que es mucho más que el promedio en toda la región. ¿Es correcto? ¿Es algo que tú estás viendo en día a día? Totalmente, totalmente. Interesante. Y mira que yo creo que todo es parte de la historia que venimos hablando. Es que tú hoy en día en Colombia vas a comprar un terreno y suponte, te vas a un área del norte del país y esa área del norte del país puede haber sido afectada o por el conflicto armado o por el narcotráfico. Entonces, entonces el inversionista en Colombia sabe que invertir en Colombia es un poco poner manos en la candela, ¿no? Entonces, si uno va a poner manos en la candela, póngalas con cuidado. Entonces, yo creo que el inversionista en Colombia ya sabe que eso ha pasado, que eso pasa, y que no es lo mismo invertir en Colombia que irse a un país que obviamente no ha sufrido el narcotráfico y el conflicto armado que sufrió nuestro país. Entonces, yo sí creo que eso nos ha obligado a ser juiciosos con las debidas diligencias. Y otro aspecto de la encuesta, y nos encantaría tus comentarios, es sobre el impacto que tienen las leyes, ¿verdad? Uno espera que cuando se emiten nuevas normas, nuevos reglamentos, tienen un impacto importante para impulsar el cumplimiento, ¿verdad? Y dos leyes que queremos enfocarnos ahora es la ley 1778 del 2006, la ley sobre soborno transnacional, y también más recientemente la resolución 100.006.261 de octubre de 2020. ¿Nos puedes hablar, Ricardo, un poco sobre cuál es el impacto que crees que han tenido y que pueden tener estas dos leyes? O mejor, ley y resolución. Claro, claro que sí. Lo primero, la ley de soborno transnacional, la 1778, Ujú. eh, es una ley muy buena, muy buena. eh, Haberle dado ese poder a la Superintendencia de Sociedades para perseguir la corrupción a nivel corporativo. Y hay una aclaración para las personas que nos están viendo y que no son de Colombia. En Colombia no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿cierto? Como en muchos otros países. Entonces, para darnos esa lucha contra la corrupción, que a veces al corrupto le afecta más que le toquen el bolsillo a que le toquen su libertad. Y para tocarle realmente el bolsillo a un corrupto es mirar a las empresas. Y además lo que hace esta ley es, vamos a hacer procesos administrativos por soborno transnacional, mirando a la empresa, a las que se portan bien y a las que se portan mal. Las que se portan bien tienen premios, las que se portan mal van a tener castigos. Entonces yo creo que la ley es una ley excelente. Me hubiese gustado más que no fuera solo de soborno transnacional. Me hubiese encantado que además dijera corrupción interna. Eso hubiese sido ideal,
pero obviamente eso es el debate interno y la lucha de poderes de quién se encarga de que fue algo que tuvo que haber afectado mucho el tránsito de esa ley, del cual yo no acompañé en su momento, pero yo supongo que eso fue lo que pasó. Entonces creo que la ley ha servido mucho en la medida en que a partir de esa ley se desarrolla esa obligación de los programas de transparencia ética empresarial. Y empieza uno a ver, por ejemplo, que llegan clientes a decir, tengo que montar el programa de transparencia ética empresarial. Ha servido mucho en lo que hablamos al principio de qué es y qué no es corrupción. Ojo que es que tocaron a un funcionario extranjero de esta manera, y hay una descripción muy clara de qué es corrupción. Pues si bien habla de funcionarios extranjeros, sirve también para el nacional. Entonces la gente empieza a hacer en su cabeza de, uy, esto es corrupción. Entonces la ley me ha parecido excelente, me hubiese gustado que abarcara más, como les digo. Y esa resolución que sale desarrollando la ley, básicamente lo que terminó haciendo fue bajando ese umbral para generar obligatoriedad en el cumplimiento de los planes de transparencia ética empresarial. Hagan de cuenta que de 1.500 empresas que debían cumplir antes, hoy en día estamos hablando de 5.000 empresas más o menos que deben estar cumpliendo la obligación de tener programas de transparencia ética empresarial. Entonces, por ese lado, creo que ha tenido un gran efecto sobre la ciudadanía. Ahora, tiene sus contras, claro. La Superintendencia de Sociedades, esta ley es del 2016, lleva una sanción por soborno transnacional desde que está la norma. Pues Colombia tampoco es que sea un país que tiene inversionistas extranjeros por todos lados, pues somos un país económicamente no somos grandes. Entonces, eso debe tener una explicación por ahí. Hay algunas investigaciones ahora en curso, 5 o 6 investigaciones en curso, pero yo creo que le falta algo, no sé si a la norma, yo creo que más que a la norma, a nuestra cultura. Y es un poco de practicidad. Y les voy a explicar por qué. Al funcionario público colombiano todavía le da miedo ser práctico. Es decir, le da miedo, por ejemplo, decir, esta empresa tenía estándares y un programa de transparencia ética empresarial muy bueno, no sancionamos a la empresa, vamos tras el sujeto que violó la norma. Hoy en día uno ve que al funcionario público le da pavor hacer eso. Entonces el funcionario público busca por donde sea sancionar a la empresa. Y eso es lo que uno ve en las investigaciones. El funcionario público no lo ve práctico, porque la practicidad también que tiene esa ley es, vamos a hacer como una pirámide y vamos a llegar arriba, al máximo eslabón de la corrupción empresarial de este sector, ¿dónde está? Y vamos a ver qué hacemos con esto. Eso no está pasándonos hoy en día en Colombia, que yo creo que es un poco de ir sabiendo masticar la norma, porque uno ve que en Europa y en Estados Unidos eso sí existe, ¿no? Esas negociaciones van un poquito más a fondo. Y hay otro tema, el tema de la corrupción en Colombia. Una vez lo vimos con Matt, de hecho en una empresa que nos tocó ver, una empresa que fue la que hizo el self-disclosure y terminó siendo sancionada socialmente. Nadie quiso volver a contratar con esa empresa. Mientras que uno ve que en Europa y en Estados Unidos las empresas que ellas mismas autodeclaran, tenemos un funcionario corrupto, mire lo que pasó, siguen funcionando. Acá todavía da mucho miedo meterse con un corrupto, no con un corrupto, con una empresa que actúa de manera adecuada denunciando la corrupción de un funcionario. Eso aquí todavía no está entendido. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta para que todavía eso funcione mejor. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por esta conversación, para esta visita. Y bueno, vamos a seguir en contacto y hasta la próxima hablaremos. Listo, más Alejandra, muchísimas gracias por haberme tenido acá y les mando un abrazo a los dos. Espero que nos veamos. Igualmente, perfecto. Ricardo, gracias, que estés bien. Chao.